El mundo entero estaba al borde del colapso. Las tensiones aumentaban, las potencias afilaban sus cuchillos, y cada nación se preparaba para la guerra más devastadora que la humanidad jamás había conocido. Europa ardía en llamas. Los tanques avanzaban. Las ciudades eran reducidas a escombros, y el eco de la guerra se extendía por el mundo como una tormenta imparable. Estados Unidos, aunque aún no involucrado directamente, sabía que no podría mantenerse al margen por mucho tiempo. Los comandantes militares observaban el conflicto con una certeza escalofriante. Cuando el momento llegara, tendrían que estar listos para enfrentarse al infierno. Pero había un problema. No estaban preparados. Los vehículos militares de la época eran grandes, pesados y torpes. No servían para cruzar campos de batalla en ruinas, ni para atravesar selvas, desiertos o montañas. La Primera Guerra Mundial ya había dejado una lección clara. La movilidad no era solo una ventaja, era la diferencia entre la vida y la muerte. Estados Unidos necesitaba algo rápido, resistente e imparable. Un vehículo que pudiera moverse en cualquier terreno, bajo cualquier condición, y acompañar a los soldados en misiones donde nadie más podía llegar. Así fue como el ejército de los Estados Unidos dio origen a una de las creaciones más revolucionarias de la historia militar. Y esta es su historia. La guerra estaba por alcanzar su punto de ebullición. Cada nación reforzaba sus arsenales. Los cielos se llenaban de aviones de combate. En las fábricas, las máquinas rugían día y noche, construyendo armas que decidirían el destino del mundo. Pero en medio de esta carrera armamentista, había un problema sin resolver. El campo de batalla moderno era impredecible y letal, y el ejército estadounidense no tenía ninguna máquina capaz de dominarlo. Los generales lo sabían. El enemigo no iba a esperar. Las tropas no podían depender de vehículos que se atascaban en el barro, que se volvían inútiles en la nieve, o que eran demasiado grandes para cruzar los campos de batalla destrozados. Era un problema que había perseguido a los ejércitos desde la Primera Guerra Mundial. Los tanques eran lentos y pesados. Las motocicletas eran rápidas, pero frágiles. Los camiones de transporte eran grandes y blancos perfectos para el enemigo. Y sin una solución, el ejército estadounidense estaba en desventaja antes incluso de entrar en la guerra. Así que en 1940, el Departamento de Guerra lanzó un desafío a la industria automotriz. Queremos un vehículo que sea ligero, rápido, resistente y capaz de moverse en cualquier terreno, que pueda cargar tropas, municiones y armas sin importar las condiciones. Y lo queremos en solo 49 días. Las grandes compañías automotrices no tardaron en reaccionar, con dudas. Gigantes como Ford y Willys Overland sabían que diseñar, construir y probar un vehículo de combate en menos de 2 meses era una tarea prácticamente imposible. Muchas empresas ni siquiera intentaron competir. Pero en medio de esta incertidumbre, hubo una pequeña compañía al borde de la quiebra que vio en este reto su única oportunidad de sobrevivir. Su nombre era Bantam Car Company. No tenían dinero, no tenían infraestructura, pero tenían determinación. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Bantam aceptó el desafío, pero había un problema. No tenían ni el personal ni la infraestructura para construir un prototipo en tan poco tiempo. Así que buscaron a un hombre que pudiera hacer lo imposible. Karl Probst. Un ingeniero brillante, meticuloso y con una reputación de resolver problemas bajo presión. Le ofrecieron el reto. Y sin dudarlo, lo aceptó. Lo que hizo después pasó a la historia. En solo 48 horas, Karl Probst diseñó el primer borrador del vehículo. 48 horas. En un par de días, había creado lo que otros ingenieros consideraban imposible. Y su equipo no perdió ni un segundo. Durante 7 semanas, Bantam trabajó sin descanso, ensamblando pieza por pieza el primer prototipo del Jeep. El taller estaba lleno de humo, aceite y sudor. No había pausas, no había margen de error, no había segundas oportunidades. Y finalmente,
El día de la prueba llegó. El ejército observó en silencio mientras el vehículo avanzaba. Cada giro, cada salto, cada obstáculo. El Jeep de Bantam subía colinas empinadas sin esfuerzo. Atravesaba barros sin atascarse. Giraba con agilidad en terrenos irregulares. Habían creado el primer todoterreno militar de la historia. Los oficiales del ejército quedaron impresionados. Era justo lo que necesitaban. Bantam lo había logrado, o al menos eso creían. Porque lo que Bantam no sabía es que estaba a punto de ser traicionada. Los generales se miraron entre ellos, hablaron en voz baja, tomaron notas, pero lo que discutían no tenía nada que ver con Bantam. Lo que Bantam no sospechaba era que su diseño era tan bueno, tan perfecto, tan adelantado a su época, que el gobierno de los Estados Unidos no confiaba en que una empresa tan pequeña pudiera fabricarlo en masa. Los altos mandos ya habían tomado una decisión, y Bantam no estaba en ella. Días después, sin previo aviso, los planos del vehículo fueron enviados a Willys y Ford. Bantam no fue informada, no fue consultada, no tuvo derecho a reclamar. Un grupo de ingenieros de Willys Overland y Ford se sentaron en sus oficinas y vieron los planos por primera vez. Un hombre los miró con atención, pasó las páginas y sonrió. «Perfecto», dijo. «Lo construiremos nosotros». La traición se había consumado. El vehículo que Bantam había creado ya no les pertenecía. Sin saberlo, habían sido eliminados de la historia. Este era el inicio de una de las mayores injusticias en la industria automotriz. Y lo peor, Bantam aún no lo sabía. Bantam no recibió una llamada. No les enviaron un comunicado. Nadie les avisó que su diseño estaba en las manos de otras compañías. Mientras ellos celebraban su éxito, en otra parte del país, dos gigantes de la industria se preparaban para hacer suyo el proyecto. Willys Overland, con su experiencia en fabricación masiva. Ford, con su infraestructura capaz de producir en tiempos récord. Los ingenieros de ambas compañías recibieron los planos de Bantam en sus escritorios. Los estudiaron, tomaron notas, ajustaron detalles y finalmente se reunieron con los altos mandos. «Podemos hacerlo mejor, más rápido, más fuerte». La respuesta del ejército fue inmediata. «Adelante». Cuando Bantam descubrió lo que había ocurrido, ya era demasiado tarde. Intentaron protestar, intentaron luchar. Pero en la guerra, la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse. Los contratos ya habían sido firmados. El ejército no iba a detenerse. A partir de ese momento, Bantam había sido borrada de la historia. El vehículo que crearon con su sangre, sudor y lágrimas ya no les pertenecía. Willys Overland sabía que la clave para ganar el contrato no era solo replicar el diseño. Tenían que hacerlo mejor. Así que presentaron su versión mejorada. Un motor más potente. El legendario Go Devil de 60 caballos de fuerza. Mayor resistencia. Chasis reforzado para aguantar explosiones y balas perdidas. Capacidad todoterreno superior. Dirección mejorada y suspensión reforzada. Mientras tanto, Ford presentó su propia versión. Producción más rápida. Gracias a su sistema de ensamblaje en cadena. Mayor estandarización. Piezas intercambiables para reparar jeeps en el campo de batalla. En 1941, el ejército tomó su decisión. El contrato fue para Willys Overland. Ford también recibió una parte de la producción para satisfacer la demanda masiva. Pero el diseño final del vehículo, el que se convertiría en el Jeep que conocemos hoy, fue el de Willys. Era oficial. El Jeep Willys MV había nacido. ¿Por qué se llamó Jeep? Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Nadie sabe con certeza de dónde salió el nombre Jeep. Existen varias teorías. 1. GP, de General Purpose, propósito general. Ford marcaba sus vehículos con la designación GP, y algunos creen que de ahí surgió la pronunciación Jeep. 2. El personaje de cómic Eugene the Jeep. En los años 30, el cómic de Popeye presentaba un pequeño personaje llamado Eugene the Jeep.
un animal que podía ir a cualquier parte. Los soldados que probaron el Willys decían que este vehículo podía hacer lo mismo. 3. Un término usado por los soldados. Los militares usaban la palabra Jeep para describir cualquier vehículo experimental o nuevo. Independientemente de su origen, el nombre quedó grabado en la historia. El Jeep no era solo un vehículo, era una revolución. Cuando el Jeep llegó a los campos de batalla, los soldados no podían creer lo que este pequeño vehículo podía hacer. Era rápido, ligero, resistente, imparable. Atravesaba terrenos donde ningún otro vehículo podía moverse. Era tan fácil de reparar que los soldados podían arreglarlo en el campo de batalla. Podía transportar soldados, municiones y hasta servir como ambulancia improvisada. Los soldados se encariñaron con él. Lo pintaban con nombres, lo personalizaban, lo consideraban uno más en el escuadrón. En poco tiempo, el Jeep Willys se convirtió en la herramienta más importante del ejército estadounidense. Era rápido, confiable y resistente. Los generales lo llamaban la mula de hierro. En poco tiempo, el Jeep se convirtió en el alma del ejército. Pero lo más impresionante no fue solo su resistencia, sino su versatilidad. Además, era tan resistente que nunca moría. En el campo de batalla, lo arreglaban con cualquier cosa. Si se rompía un radiador, usaban una lata de café para sellarlo. Si la batería fallaba, le daban un empujón y arrancaba de nuevo. Si los neumáticos se dañaban, podía seguir avanzando con las llantas destrozadas. A veces, recibía impactos de balas y explosiones. Y seguía funcionando. El Jeep no tenía un solo propósito. Los soldados lo adaptaban para todo tipo de misiones. Ambulancia improvisada. Cuando un soldado caía herido en el campo de batalla, el Jeep era la diferencia entre la vida y la muerte. Le colocaban camillas en la parte trasera y, en minutos, podía evacuar a los heridos bajo fuego enemigo. Plataforma de ataque móvil. A algunos Jeeps se les instalaron ametralladoras, cañones antiaéreos y hasta lanzacohetes. De repente, un pequeño vehículo de transporte se había convertido en una máquina de guerra letal. También sirvió como tren. En algunas zonas de Europa, los soldados colocaban ruedas especiales en el Jeep para que pudiera desplazarse sobre las vías del tren. Sí, el Jeep podía convertirse en una locomotora. Operaciones encubiertas. Se utilizó para misiones de infiltración, exploración y sabotaje detrás de las líneas enemigas. A veces lo pintaban con camuflaje especial para parecer un vehículo civil y sorprender al enemigo. Vehículo lanzado desde el cielo. En muchas misiones, el Jeep era lanzado en paracaídas desde aviones para que las tropas tuvieran movilidad inmediata tras aterrizar. Era un auto, un tanque, una ambulancia, un tren, un avión. El Jeep lo hacía todo. Y cuando la guerra finalmente terminó, los soldados no querían dejarlo atrás. Habían peleado con él, habían sobrevivido con él, habían ganado con él. Pero la historia del Jeep aún no terminaba, porque después de la guerra, el Jeep Willys estaba a punto de conquistar el mundo. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Europa estaba en ruinas. Las tropas regresaban a casa. El mundo intentaba reconstruirse. Pero entre todo este caos, había una pregunta sin respuesta. ¿Qué hacer con los miles de Jeeps Willys que habían sido fabricados para la guerra? Vehículos que habían cruzado trincheras, resistido explosiones y llevado soldados a la victoria, pero que ahora no tenían un propósito claro. El ejército estadounidense tenía miles de jeeps almacenados sin saber qué hacer con ellos. Lo que nadie esperaba es que este pequeño vehículo estaba lejos de desaparecer, después de que habían cruzado trincheras, resistido explosiones y llevado soldados a la victoria. Cuando los soldados volvieron a casa, se dieron cuenta de algo extraño. Después de haber pasado años en la guerra, el Jeep se había convertido en parte de sus vidas. Era un compañero de batalla, uno que nunca los había abandonado, uno que los había sacado de situaciones imposibles, uno que había salvado sus vidas.
Así que cuando el ejército comenzó a vender jeeps usados, los soldados fueron los primeros en comprarlos. Pero no fueron los únicos. Agricultores, trabajadores del campo y aventureros vieron en el jeep la herramienta perfecta. Podía atravesar terrenos imposibles. Podía cargar todo tipo de equipos. Podía con todo. Fue entonces cuando Willys Overland vio la oportunidad. Si la gente quería jeeps, si el ejército tenía miles disponibles, ¿por qué no fabricar un jeep diseñado para la vida civil? Así nació el Jeep Civilian CJ2A. En 1945, Willys Overland presentó el CJ2A, la versión civil del Jeep Willys MB. Era casi idéntico al Jeep de guerra, pero con algunas mejoras: parabrisas más alto y plegable, faros más grandes y mejor iluminación, suspensión mejorada para viajes más cómodos, un motor más refinado para el uso diario. Y la respuesta del público fue inmediata. Los agricultores lo usaban para trabajar en el campo. Los rancheros lo usaban para moverse en terrenos difíciles. Los exploradores lo llevaban a zonas donde ningún otro auto podía llegar. El Jeep ya no era solo un vehículo de guerra, era un ícono de la resistencia, la aventura y la libertad. A lo largo de las décadas, el Jeep evolucionó, pero su esencia nunca cambió. El Jeep Wrangler es el descendiente directo del Willys MB, conservando su ADN todoterreno. El Jeep Grand Cherokee y otros modelos han evolucionado, pero mantienen su espíritu aventurero. El nombre Jeep se convirtió en sinónimo de vehículos capaces de ir a cualquier parte. Lo que comenzó como una herramienta de guerra, se convirtió en un símbolo de aventura. Un recordatorio de que las mejores ideas son las que trascienden su propósito original. El Jeep nació en la guerra, pero conquistó la paz. Y hoy, sigue recorriendo el mundo. Hoy, Jeep sigue siendo el rey del todoterreno, con millones de seguidores en todo el mundo. No es solo un auto, es una declaración de libertad, aventura y resistencia. Su evolución ha sido constante, adaptándose a las exigencias modernas sin perder su esencia. Con el auge de la tecnología y los vehículos eléctricos, Jeep ha comenzado a incursionar en modelos híbridos y completamente eléctricos, como el Jeep Wrangler 4 eje, manteniendo su capacidad todoterreno pero reduciendo su impacto ambiental. Si aún no has montado en un Jeep, ¿qué estás esperando? La aventura te llama y, como ha demostrado su historia, no hay camino imposible para un Jeep. Si tuvieras un Jeep Willys original, ¿lo usarías para la aventura o lo guardarías como una reliquia histórica? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos épicos como este.